tantas anécdotas, creo que es bueno tocar el ¿por qué mago? A ti te gusta picharle a uno cerrado y el torpedero. Y yo dije, rolling entre primera y tercera. Cogía hasta un zapato, una latica, y empezaba a imitar narradores. Tengo que tratar de hacer mi trabajo sin que el oyente conozca, se dé cuenta que tengo alguna inclinación por un determinado equipo. Pero se da una situación en Cuba que se prioriza a la hora de seleccionar narradores, comentaristas deportivos que irían al exterior, ya sea Clásico Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos. Siempre se van por los que están en La Habana, y entonces en provincia vemos que hay narradores, comentaristas deportivos que son estrellas. Nosotros sabemos, y lo hemos establecido en nuestra formación deportiva y en el swing deportivo, que los saludos tienen que ir donde tienen que ir. Nunca usted puede dejar el hilo de la narración deportiva y estar mencionando personas. Mira, hay un video por ahí cada vez que llega fin de año de un puerco que se escapa, y entonces dicen que ese es el puerco que se le escapa a Rondón, y por eso es que tú tienes que ser visitador. No. Pues me da la tarea, dice, hace falta desaparecer el key ese que tú ves allí. Me mira para allá. Pero como yo voy a desaparecer el key ese. Eso no tiene nada que ver, sí. yo no dije. Dice aquel animador cuando está en el panal de abejas ahí en el Estadio Caritudo, dice, ¿esto fue los playoffs ahora entre Artemisia y Holguín? Sí. No me anoté, que esas abejas se van en 5 minutos. Porque eran abejas codificadas. Sí, tenía un temporizador. Mira, hay alguien que, por ejemplo, dice en el marcador de la pelota, dice, el juego está 2 carreras por 1. ¿Te das cuenta? Es por una. Sí. Eso no va ahí. Y por otra parte, hay que ser locutor. Y si no eres un locutor integral, como narrador, comentarista deportivo, tiene que dominar el ABC de la locución. Si no, es difícil que usted pueda hacerse un buen narrador, comentarista deportivo. Un saludo a todos los seguidores del podcast La Remontada. Nos encontramos en el Rincón de Romerías de la ciudad de Holguín, un lugar excelente, Robert, para compartir en familia, entre amigos, disfrutar de excelentes hamburguesas, pizza, en fin, un servicio genial. De primera. Y vamos con el capítulo 8 del podcast La Remontada. Nuestro equipo de trabajo, ya ustedes conocen, está hoy Cristian detrás de cámara. Tenemos como director de fotografía a Oscar Flores. Director de fotografía. Sí. Está feliz, él siempre sale en 1 o 2 podcasts. Así es, tenemos como editor a Eric Batista, como enviado especial en España está Fran Ernesto Riverón Martinola. Tenemos aquí a mi lado el productor de oro Robert Riverón. Hoy está en las cámaras del podcast. Hoy me tocó. Sí, hoy te tocó. Tú tienes que asumir ahí ante el contrato de la Fran. salida del contrato de Fran ese para España, eso fue un problema. ¿Está en la Liga Española? Exactamente. Ahí, asumiendo esos contratos. Así que el saludo para Fran. Mi nombre, ya ustedes lo saben, Liván Espinosa. Y hoy tenemos una grata sorpresa, Robert. Claro que sí. Nosotros siempre entrevistamos atletas, llegamos a entrevistar a glorias, pero algo nos faltaba y era narrador, comentarista deportivo. ¿Y qué mejor manera de entrevistar si no es al mago de la locución en Holguín y en toda Cuba, Ernesto Rondón Jorge? Buenas tardes, o mejor dicho, saludos, Ernesto. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Aquí está Ernesto Rondón Jorge, un decano de la narración deportiva en Cuba. Ya empezó, Robert, la remontada.
Y antes de empezar con la primera pregunta con Ernesto Rondón, Jorge, quiero agradecerle a Catauro, también Antojo y la empresa Tegraf que han facilitado estas hermosas jarras que ustedes pueden ver por aquí para ambientar un poco más nuestro podcast. Óigame, qué bueno tener en este caso algunas empresas, MIPYMES, que siempre apoyan lo que es el podcast. Si quieres sumarte, ya lo sabes, comunícate con todo nuestro equipo de trabajo y puedes ser parte de este bello proyecto que es el podcast La Remontada. El agradecimiento nuevamente al Rincón de la Romería. Y en la descripción el teléfono de Robert para contactar. Sí. Ahí está. Ya vamos a comenzar con las preguntas para Rondón. Lo podemos decir así, es familiar. Hace bastantes años lo oímos en la radio. Sí. Óigame, yo nací escuchando a Rondón Jorge. Cuando yo era pequeño, yo recuerdo cuando estaba con Elías Gómez Portelles, que era en este caso su pareja de narración. Duchalde, Ramón Duchalde primeramente. Con Duchalde. De eso vamos a hablar en breve, porque la primera es, ¿cómo recuerdas esa primera narración deportiva para un medio oficial? Bueno, eso ocurrió en el Estadio Rogelio Popo Ricardo de San Germán, municipio de Urbano Norris. Mi colega Ramón Duchalde Terán, que entró primero que yo en la radio, los dos entramos en el mes de abril del año 1977 de forma oficial. Y Duchalde me decía en los distintos juegos de la provincia, oye, estás listo ya, cuando vas a debutar, tú estás listo, puedes hacerlo ya. Y yo le daba cordel, hasta que un día me dijo, es hoy. Y ese hoy fue en el Estadio Rogelio Popo Ricardo de San Germán, municipio de Urbano Norris. Ahí se dio algo importante que jamás voy a olvidar. Bateaba Carlos González, la maceta de Buenaventura, como le puso Ramón Duchalde Terán, bateador zurdo que tuvo con los equipos de Minero. Aquella pelota que tenía muchísima calidad. Sí. Bateador zurdo que bateaba para la banda opuesta, hacia tercera. El pitcher se impulsa, lanza, da rolling entre tercera y el torpedero. Y yo dije, rolling entre primera y tercera. Eso es para la historia. Que objetivamente está bien lo que realmente no asombra, porque no es lo común. No, y entonces muchos me dicen, oye, qué rolling más ancho ese. Pero fue así. Rondón, ¿qué recuerdas de la figura de Duchalde, ya que hablaste de él? Duchalde, una gran persona, un ícono de la narración deportiva en nuestra provincia, porque él estaba de farmacéutico aquí en Holguín y sin embargo hacía toda la programación deportiva de Radio Angulo antes del año 1970, es decir, no tenía la emisora todavía, ningún profesional. Y él atendía la farmacia, administrador de farmacia aquí en Holguín, y atendía nuestra programación deportiva de forma gratuita. Hasta que en el año 1977, en abril, él entró primero y yo entré después, ya entramos como profesional a nuestra emisora Radio Angulo. Qué interesante, Iván. No, sí, sin duda un inicio bastante grande. ¿Y de qué edad estamos hablando? ¿Qué es tu primera narración deportiva? ¿La edad de quién? ¿Tuya? No, acuérdate que yo lo que tengo es mucha juventud acumulada. ¿Entiendes? Pero en ese momento... Dime la edad que tenías, no el año en el que estábamos. Esa es otra cosa para... Yo pienso que tendría unos 21, 22 años por ahí. Oiga, entonces en estos tiempos tenemos narradores que son incluso más jóvenes. ¿Por qué no empezar antes? ¿Fue una cuestión de oportunidad o que no lo habías intentado? Yo no pude comenzar antes porque, mira, yo vengo en el año 1968 de Las Tunas, becado. Y entonces voy para lo que es el preuniversitario Juan José Porné Piña, altura de Parera, aquí en la ciudad de Holguín. Y no tenía la posibilidad de dedicarme, digamos, a intentar narrar. Sí, intenté y hacía algunos programas deportivos, me invitaba Ramón Duchalde Terán, me invitaban de la emisora, bajaba porque eso está en las alturas de Parera, es una elevación. Y entonces hacía algunos programas, Onda Juvenil, un programa muy popular de aquí de Holguín, que la locutora era Dania González, una figura grande de la locución Holguín, aquí en la televisión. Y por ahí comencé por primera vez a hablar en radio, pero en deportes solamente espacio deportivo, narración no. Hasta que comencé ya con la historia que te hice junto con Ramón Duchalde. ¿Qué hacía Rondón antes de ser un profesional? ¿Era de los que narraba con un mando en la mano? ¿Te ponías a ver los juegos? Aquello era tremendo. En la Forné, en el albergue 4. Ojalá haya alguno de esos compañeros míos que estén observando el programa. Aquello era una locura. Sí. Cogía hasta un zapato. Una latica y empezaba
a imitar narradores. ¿No te da pena? Quizás alguien decía, mira el loco este, como Eso narra. decían loco y llamaban al instructor que nos cuidaban en la beca y me decían, este loco no nos deja dormir. Pues yo estaba narrando pelota. Recuerdo, por ejemplo, el Mundial de 1969 en República Dominicana, el Mundial del Curro. Y entonces yo imitaba a Bobby Salamanca, que siempre fue y es mi ídolo. Pero no dejaba dormir a los compañeros míos en el albergue. Entonces aquello era casi un problema todos los días, todas las noches sobre todo. Estabas hablando, bueno, tocaste la parte de las tunas. Todos te hemos escuchado en Holguín, ya tú eres holguinero Sí. de cuna, pero realmente naciste en las tunas. Sí, bueno. Ahora, ¿por qué venir a Holguín y por qué no dar ese salto a La Habana? Cuéntame sobre ello. Bueno, vine a Holguín primeramente, como te dije, porque me otorgó el Ministerio de Educación, me otorgó esa beca para Holguín. Sí. Y después comencé a abrirme paso en la narración deportiva, en la locución. Y hubo ofertas, pero nunca me quise ir para La Habana. Sí. Eddie Martin, por ejemplo, tras la primera evaluación que yo hice en 1980 en Guantánamo, me dijo, tiene que irte para La Habana. Tiene posibilidades, tiene que irte para La Habana, pero me quedé en Holguín y realmente me he sentido desde ese momento hasta ahora y siempre muy bien en Holguín. Admiro, quiero y soy un holguinero más. Y por eso fue que no me fui. Y yo creo que me quedé donde tenía que quedarme. Pero en la pelota, porque tenías entonces esa contradicción, irle a Las Tunas, irle a Holguín. ¿Por qué equipo simpatizabas en esos primeros pasos como narrador y comentarista deportivo? Te voy a ser franco, el visito ese de preferir un equipo a mí nunca me picó. Yo estoy vacunado desde ese tiempo. Incluso si lo sentí o lo siento en estos momentos, yo no lo exteriorizo. Tengo que tratar de hacer mi trabajo sin que el oyente conozca, se dé cuenta que tengo alguna inclinación por un determinado equipo. Eso yo lo he trabajado muy bien a lo largo de tantos años. Lo que aquí en Holguín, mientras el equipo de los Cachorros gane más, nosotros tenemos más trabajo. Claro, imagínate. Tenemos más posibilidades. Claro, eso es muy bueno. Rondón, tocabas los temas para dar un salto a esa pregunta, porque creo que amerita. Hablaste de Eddie Martin, hablaste de grandes, Roberto Pacheco, que sé que fue también compañero tuyo, que ya falleció hace ya algunos años. Cuéntame de esos encuentros con tanto Pacheco y una figura que creo que pudiste conocer, que es Bobby Salamanca. Háblame sobre la influencia de estos grandes de la narración. Has mencionado a íconos de la narración deportiva en Cuba. Muchos de ellos ya no están. No mencionaste a Ramón Piti Rivera, un gran amigo mío, mi hermano. Héctor Rodríguez también. Héctor Rodríguez, Almaral. Después tuve algún tipo de contacto también con otro grande, René Navarro. Pero estar entre esas personas, trabajar con ellos, hacer algunos programas deportivamente, por ejemplo, de Radio Rebelde, y hacer también narraciones deportivas en los Juegos Centroamericanos de 1982, después en los Juegos Panamericanos de 1991. Ya en el exterior, por ejemplo, en 1999, en los Panamericanos de Winnipeg, Canadá, trabajé con todos esos excelentes narradores que marcaron pautas sin duda en la narración deportiva cubana. La narración deportiva cubana, antes del triunfo de la revolución y después del triunfo de la revolución, fue lo mejor que había en América. Y obtuvieron algunos de esos compañeros que he mencionado el premio al mejor narrador de habla hispana, Bobby Salamanca, Ramón Piti Rivera. Eso dice bastante precisamente de la calidad que a través de tantos años de toda la vida tenía la narración deportiva. Es que coincidieron todos esos grandes en aquel momento.
Rondón, cuéntame de tu experiencia. ¿Fuiste a unos Juegos Olímpicos? Sí, tengo entendido, en Sydney. No, No fue en Moscú, Sydney. Moscú 1980. Fue en Moscú 1980. Y yo pensaba que habías ido a Sydney, bueno, después de la experiencia en los Panamericanos de Winnipeg. Yo voy a Moscú 1980 porque Radio Rebelde, la dirección de Radio Rebelde, más Martín, director de la emisora, seleccionó un grupo de colaboradores que, según ellos, eran los que más puntería tenían en la programación deportiva de Radio Rebelde. Y a mí me seleccionaron y formé parte de ese grupo, invitado especialmente por Radio Rebelde. Leslie Rodríguez, por ejemplo, que es el jefe de la programación deportiva, también fue alguien que ayudó muchísimo a esa selección. Y de verdad que visitar Moscú y los Juegos Olímpicos, aquello fue algo muy grande. También yo quiero recalcar algo, porque bueno, estamos hablando de oportunidades a nivel internacional, pero se da una situación en Cuba que se prioriza a la hora de seleccionar narradores, comentaristas deportivos que irían al exterior, ya sea Clásico Mundial, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos. Siempre se van por los que están en La Habana, y entonces en provincias vemos que hay narradores, comentaristas deportivos que son estrellas. ¿Cómo ves esa situación, Rondón? Bueno, es difícil contestarte eso. Esa pregunta, por eso es una buena pregunta. Es una buena pregunta. Sí. Y por eso tal vez esa pregunta, si tienes la posibilidad de hacérsela, a los que dirían actualmente que tienen que ver con eso, es lo correcto, creo que te van a dar una respuesta mejor que la que yo voy a dar. Es una lástima que de cierta manera, efectivamente, no solamente los mejores narradores deportivos de Cuba a través del tiempo han estado en La Habana. Hemos tenido importantísimos y muy buenos narradores en todas y cada una, primeramente de las 6 provincias que tenía la antigua división político-administrativa, y después tras la primera división político-administrativa que surge en las 14 provincias, todas las emisoras provinciales tenían un dúo de muchísima calidad de narradores, comentaristas deportivos. Algunos, bueno, tuvimos, estando en provincia, tuvimos la oportunidad de viajar por Radio Rebelde, y eso desde luego que lo agradecemos, pero tal vez muchos narradores de provincia pudieron haber salido más. Exacto. Y representar a nuestro país en distintas coberturas internacionales. Rondón, una pregunta se impone. Como lo decía anteriormente, todos o la mayoría del pueblo conoce a Rondón por el béisbol, pero yo quiero hacer hincapié en algo. Dime, además del béisbol, ¿qué deporte te gusta narrar? Yo me siento más cómodo con el béisbol, pero me gusta mucho el baloncesto porque practiqué el baloncesto, el softball y el boxeo. Pero me siento más cómodo y le he dedicado más tiempo al béisbol. Y Rondón, ¿cómo surgen esas frases que todos nosotros conocemos tan coloquiales como qué bárbaro, dónde estoy metido yo, la última? La última. La mandó para, ¿cómo es que dice Cristian? Casa de la Gallega. La mandó para la Gallega. Oye, eso va surgiendo sobre la marcha. Sí. Yo nunca me propuse. Tienes una marcha muy campante, ¿tú? Sí. Yo nunca me propuse hacerme dueño, ser el creador de esas cosas que tú acabas de mencionar. Pero sobre la marcha van surgiendo. Ese de la Gallega, ese no es mío. Yo tengo licencia, no, eso es de Normando Hernández. Pero que tienes licencia de derecho de autor. No, porque si no, claro, Normando me saca tarjeta amarilla y roja. Sí. Si yo me pongo a utilizar eso y no tengo la licencia de él. Claro. Por cierto, ¿ustedes saben por qué eso de la Casa de la Gallega? No, por eso te preguntaba. Porque no sabemos. Eso es un estadio de un municipio en Villa Clara. Por detrás de Primera, pegadito ahí al banco, vive la famosa Gallega, está viva todavía. Y entonces casi siempre todos los jugadores de cuadro, sobre todo Tercera y Sior, y por qué no también al camarero, cuando tiraban mal, metían la pelota en la Casa de la Gallega. Y de ahí surgió eso de Normando Hernández. Rondón, entonces yo lo utilizo. Bueno.
Es que hay algo también que tenemos que tocar y es el tema de lo popular que ha sido en las transmisiones. Y hay algo que muchas personas no comparten, pero yo como oyente, no como en un futuro que soy profesional de la radio, como oyente, a mí me gustan los saludos que tú das. Ahora, esto yo sé que va en política del programa, en la parte de lo que es el esquema del programa de Swing Deportivo, que ahorita estaremos hablando también sobre Swing Deportivo. El esquema del Swing Deportivo dice de que los saludos tienen que ir en tal situación de juego, en tal momento. Pero a mí me gustaban. Y entonces dime algunos nombres clásicos, por ejemplo, si nos está viendo, es que quiero tocar Santiaguito Cupé, Chichi Brizuela, ese tipo de personas. Dime cómo te llegaban a la mente o ellos estaban siempre ahí contigo. A veces estaban con nosotros, ahí en la cabina. Y por otra parte, yo sabía que si no estaban con nosotros ese día, estaban en su casa escuchando la transmisión. Y eso de los saludos, eso es muy polémico. Sí. Porque nosotros sabemos, y lo hemos establecido en nuestra formación deportiva y en el swing deportivo, que los saludos tienen que ir donde tienen que ir. Nunca usted puede dejar el hilo de la narración deportiva y estar mencionando personas. Primero el juego de pelota y después son los saludos. A veces se comete el error de que se nos va el juego de las manos, precisamente por eso. Porque damos un saludo a Ñequito, que está en sintonía. Ese era mi abuelo. Sí. Le decía Ñeco, entonces después que yo hice el señor, era mi abuelo, después que yo hago el primer equipo de softball de la prensa, entonces Rondón empezó a decir, y está en la nómina debutando el nieto de Ñeco, y ya eso se quedó. No, yo lo disfruto mucho. Y está otro personaje también, Coco Seco, por ejemplo. Coco Seco. ¿Sabe por qué Coco Seco? ¿Por qué? Ese de Santa Lucía, municipio de Rafael Freire. Sí, es que estamos recordando momentos. Aquí. No, pero además de eso, yo no estoy muy bien durante todos estos días, la temperatura y la lluvia me ha afectado un poco. Pero no, que terminamos la serie nacional, estás en reposo, cuando empieza la Liga Élite vuelve a coger el pero el reposo a mí me hubiese gustado hacerlo en otro lugar, en el polo turístico, por ejemplo. Yo quisiera que completaras la historia esta de Coco Seco. ¿Cómo fue? Coco Seco es un gran personaje, sí. Coco Seco, de Santa Lucía, municipio de Rafael Freire. ¿Por qué le ponen Coco Seco? Cuenta su queridísima madre, que tuvo la oportunidad de conocerla, que era un diablo, como decimos nosotros en buen cubano. Porque yo era inquieto, correteando, bronca con todos los muchachos del barrio, y la mamá le decía, tiene la cabeza más dura que un coco seco. De ahí surgió el Coco Seco. Rondón, es que las anécdotas van contigo. Sí, ahí realmente es que el pueblo... Hay algunas que no se pueden decir. No. Hay cosas que no se pueden decir, pero a mí me encanta cuando Rondón dice en Mayarí se disfruta, cuando Rondón dice voy para allá con el puerco. Esos son anécdotas bastante interesantes. Cuéntanos los fines de año, me quedan cuchillos todavía. ¿Te quedan todavía de final? Para fines de año, digo, me quedan cuchillos todavía para el 31. ¿Me entiendes? Rondón, cuéntanos algunas anécdotas de las que hayas vivido en tu experiencia. Que son tantas. Yo me acuerdo, mira, hay un video por ahí cada vez que llega a fin de año de un puerco que se escapa. Y entonces dicen que ese es el puerco que se le escapa a Rondón. Y por eso es que tú tienes que ser visitador. No. Eso de visitador, tú sabes que es interesante, ¿no? Porque es que uno tiene 1 millón de amigos como Roberto Carlos. Sí. Y entonces a veces uno no puede estar en tantos lugares. Y por eso es que nos invitan y esto, y como me invitan tanto con otros compañeros también, compañeros nuestros que son excelentes profesionales, lo invitan también, no soy yo solamente.
Y entonces por eso es que muchos dicen que yo siempre soy visitador. Sí, lo que pasa es que tú que no es malo, sí. es bueno ser visitador. Pero tú eres de los equipos que juegan mejor fuera de casa que como un club. Sí, mira, es un detalle importante también. ¿Entiendes? Pregúntale a Orelvia o Oscar Gil para que tú veas. Rondón, entre tantas anécdotas, creo que es bueno tocar el ¿por qué mago? A ti te gusta picharle a uno cerrado. ¿Sabes que en Cuba, en el béisbol cubano, la inmensa mayoría no pichean cerrado? No. Y el picheo cerrado es importantísimo. Sí, es complicado hacerlo, pero es importantísimo para dominar bateador. Dominar, exacto. Y entonces tú me estás, ahora con esa tú me estás cerrando mucho. No, por poco te da de gol. Oye, eso surgió, estaba el equipo de softball de la prensa, hace muchos años. Sí. En un consejo popular de Baguano, invitados nosotros por esa figura grande del activismo deportivo en Cuba, Melchor Anido Prada. Sí. Por cierto, nombre de un terreno. Sí, el estadio de Baguano. Entonces nos llevan a Baguano, aquello fue tremendo allí, y Luis Enrique Jiménez Licea, que era el jefe de nuestra promoción deportiva, pues me da la tarea, dice, hace falta desaparecer el key ese que tú ves allí. Me mira para allá. Pero como yo voy a desaparecer el key ese. Ahora cuando haya un batazo para no sé dónde, que hay la gente aplaudiendo y no sé qué cosa, tú coges el key y mira para acá. Lo vas a guardar, a meter ahí, hablando vulgarmente, en el maletero del carro de no sé quién. Sí. Entonces dan un batazo para allá, que no sé qué cosa. Un batazo para allá, no sé qué cosa. Y Vladimir Marrero, que tenía siempre en el softball serios problemas, no solamente para fildear, para batear, para correr, estará viendo el programa. Sí, seguro que lo ve. Dale, va a estar viendo. Porque dan un batazo para allá entre Center Ray y Vladimir tira caja quinta. No le llega el batazo. Y digo, ahora es el que me hacía falta a mí, el error de Vladimir. ¿Te ayudó? Para entonces yo desaparecer. El error está en juego. Claro, entonces cogí el key, lo metí en el maletero de ese carro. Y cuando van a repartir el key, en el intermedio del juego, imagínate tú, no aparecía el key. Sí. Entonces, caballero, por el key, ¿no? Que estaba ahí, que no sé qué cosa, que no sé qué organismo, ese key es para ustedes, ¿no? Ya, el key se había desaparecido. No se pudo repartir el key. Por arte de magia, y por eso surgió. Pero hay algo más curioso todavía. Al otro día, Jorge Luis Cruz, el pitcher estelar de nosotros en el equipo de la prensa, al otro día me toca. Oye, me hace falta una cuñita del key que te llevaste para mi hija. Digo, Jorge Luis, eso se repartió. Tú vas a venir aquí 24 horas después a buscar key, eso se repartió desde ayer. Rondón, y desde el rincón de Romería no podemos dejar de hablar, precisamente que estamos en Holguín, de compañeros tuyos en la narración de tiempos más actuales como Noira Aguilera Montaña, Bertolín y Roberto Carlos. Y Eliades Gómez. Eliades Gómez que falleció también. hace poco. Entonces, algo de lo que pasaba, de una anécdota, un suceso gracioso entre ellos. Ahí hay muchas cosas. Sí. Ahí hay sus cositas. Sí, sus cositas. Mira, eso lo copia Rondón, es su cosita. En una ocasión estaba yo haciendo béisbol en el Calixto García Íñiguez. Sí. Otro narrador dan un batazo para el right field y dice, flycito corto al right field, la pelota pica y a rodar. Y yo lo miro, digo, pero ¿cómo a rodar si es un ron por el right field? Oye, ¿qué dirá Bertolín de todo esto? ¿Qué dirá de todo esto? Eso es lo que dirá. Fácil. Y Roberto Carlos también, que te han acompañado en tu carrera deportiva. No, excelente profesional. Déjame decirte a propósito de los narradores deportivos de provincia que hemos mencionado. Creo que Robert me decía, nuestro productor, antes de comenzar, que iba a preguntar sobre eso. Sí. Holguín, yo diría
que es líder junto a otro, cuando digo líder me refiero a Radio Angulo, que es líder junto a La Coco, el periódico del aire de Ciudad de La Habana, la COCO, en ayudar a formar nuevos narradores deportivos. Y bueno, ya tú mencionaste, por ejemplo, a Noira Guerrera Montaña, A Roberto Carlos. Roberto Carlos, que comenzó un poco más acá, Eliade, Ya se puede quedar Enrique Ajoparra. Enrique Raúl Ajoparra. Rodríguez Peña. Es decir, que nosotros en Holguín y la dirección de la radio, hay que agradecerle esto. Hay una gran cantera en Holguín. Claro, Sí. nunca tuvimos miedo de darle el asiento a un muchacho, a un joven que comenzaba. Por eso es que en Holguín no tenemos dificultades con los narradores. Tal vez en otras provincias esto ocurrió, tal vez por temor a perder la plaza, que no se iba a perder la plaza. Sí. Y ahora se quedaron sin narradores en distintas provincias. Por ética no voy a mencionarla. Pero en Holguín eso no ocurrió. Imagínate tú que en Holguín, si se ha trabajado bien en este sentido y la dirección de la radio tiene la gran responsabilidad de que hemos formado varios narradores y vamos a seguir trabajando con los muchachos jóvenes, que tenemos en todas y cada una de las 8 emisoras municipales alguien, un compañero que se desempeña como narrador comentarista deportivo. ¿Por qué? Porque no temimos nunca el desarrollo de esa figura y vamos a seguir con esa línea. Por eso es que tenemos esos narradores, de ahí surgió Roberto Carlos, Noir, ingeniero en telecomunicaciones, Olmer Sarmiento. Olmer Sarmiento. Venían de atrás y ya nosotros estábamos en las plazas, en la plantilla, Ramón Duchal, Eliade, pero nunca tuvimos miedo de darle la posibilidad de que se desarrollaran. Por eso hoy en Holguín tenemos buenos narradores deportivos, como lo ha sido también La Coco en este sentido. Yo quiero decir un dato, Oliván, muy interesante, y es que Rondón es el primer narrador comentarista deportivo del Oriente. Por ahí, Rondón, que una vez conversamos ese tema de los primeros que estuvo aquí en el Oriente cubano. Sí, acuérdate que se me casé antes, bueno, la capital de Oriente tuvo muy buenos narradores. Sí. Cheito Quevedo, Pachi no es de ese tiempo, el de Granma. Pachi, Borrero. ¿A dónde vas, niña? Ese de Pachi. Ese de Pachi. Pero se me casé con excelentes compañeros. Sí. Calama por la televisión, José Daniel Quevedo, Chaito Quevedo, Onel Caparrós Torres, tremendo narrador. Me estoy refiriendo a cuando era Oriente y la capital fue Santiago de Cuba. Eso es lo que dijo también alguien que le gusta ser narrador deportivo. ¿Quién? Estaba lloviendo, Cristian seguramente que le va a gustar esto. Estaba lloviendo, llovió en el Carlito García Íñiguez. Sí. Y entonces no se reanudaba el juego y todo el mundo diciéndole a los árbitros que salieran, que esto, que lo otro, con de cosas. Y entra esa figura y dice, lo que pasa es que todavía se está aclimatando el terreno. En vez de decir acondicionando, ¿no? Y la otra que tiró fue cuando llegó el panal de abejas. Él dice, ¿qué dirá Robert de todo esto? Sí. Qué bárbaro. dice aquel, Eso no tiene nada que ver, Sí. yo no dije Dice eso. aquel animador cuando está en el panal de abejas ahí en el estadio Carito del Cierto. Fue los playoffs ahora Sí. entre Artemisa y Holguín. Sí. No me anoten. Que esas abejas se van en 5 minutos. Ah, porque eran Oye. abejas codificadas. Sí, tenía un temporizador. Oye, ¿qué dirá Fran en España cuando ve? Claro. ¿Qué opinión tienes de la calidad actual de los narradores en sentido general en Cuba y cómo crees que puedan mejorar? Si de hace un buen rato, casi en el inicio del programa, que Cuba fue el líder de la narración deportiva en América y que después
por ley de la vida, han desaparecido grandes narradores, comentaristas deportivos. Están llegando ahora muchachos, jóvenes valores que les interesa ser narrador, comentarista deportivo. Yo diría que desde el punto de vista académico, con una buena formación de la universidad, es decir, universitario, etcétera, etcétera, pero a algunos les falta el ángel. La narración deportiva necesita el ángel ese de nacimiento. A Cándido Fabré, por ejemplo, nadie lo llevó a una academia para que aprendiera a improvisar, ni a Bobby Salamanca a ser tan cómico y tan grande, tan inmenso como fue Bobby Salamanca. Eso nace con la persona. Lo que pasa es que te guste el deporte no significa que vayas a ser un buen narrador y comentarista deportivo. Que seas tan apasionado por los deportes, eso no te garantiza esa cuestión. Entonces, yo le doy como consejo a esos jóvenes valores que tienen el interés, que están preparados, académicamente están preparados, que fueron a la universidad, que tienen que ir puliendo esa serie de cosas. Mira, hay alguien que, por ejemplo, dice en el marcador de la pelota, dice, el juego está 2 carreras por 1. ¿Te das cuenta? Es por 1. Sí. Eso no va ahí. Y por otra parte, hay que ser locutor. Y si no eres un locutor integral, como narrador, comentarista deportivo, tiene que dominar el ABC de la locución. Si no, es difícil que usted pueda hacerse un buen narrador, comentarista deportivo. Esa es la opinión que yo puedo darle a tantas y tantas personas, figuras jóvenes que están apareciendo, incluso los medios nacionales, que los aprecio, que son mis amigos. Hay que prepararse, porque si no, como yo le he dicho tantas veces, y Luis Alberto Izquierdo Valdés, un grande de la fue profesor mío también de narradores allá en La Habana, en el Centro de Estudio del ICRT. Como le he dicho, y Luis Alberto Izquierdo Valdés coincide conmigo, si no vamos a seguir con la narración deportiva cubana como una asignatura pendiente. Bueno, ya estamos... Llegamos al casi. 9º inning, estamos Chile. Estamos cerrando el 9º inning. De hecho, el 9º inning nos traen a pichar a Brander Guevara, imagínate. Vamos a aplicar regla a Chile y seguimos. Lo que yo sí, a mí me gustaría la opinión de ustedes sobre el deporte en la actualidad en Cuba. ¿Y qué te parecen? Porque en tu tiempo, cuando tenías esa juventud que se estaba acumulando, que se empezaba a acumular. Sí. No sabe cómo decirlo, ¿no? Oye, ¿cómo ha pasado el tiempo? Mira, en otros tiempos no se veía tan común lo de los contratos internacionales con los deportistas. Y ahora pasa, y a pesar de eso, entonces los resultados del deporte cubano son en menos nivel, son menos resultados, no están tan bien como en aquellos años. Los contratos llegaron para quedarse. Llegaron para quedarse, estoy de acuerdo. Pero ¿qué te parece? Porque es evidente que hay un subdesarrollo del deporte cubano. No hay un desarrollo a gran escala. ¿No crees que en este caso esto tenga que ver también con el desarrollo de los otros países? Puede ser también, pero para desarrollar el deporte hace falta plata. Sí, es caro. Entonces, con los contratos que tenemos en distintos deportes, eso ayuda muchísimo para desarrollar algunos deportes, para apoyar, para que sea un sustento del deporte cubano, que efectivamente todos conocemos por dónde anda el deporte cubano. Wow. Yo dije que los contratos llegaron para quedarse, eso es muy bueno. Porque ahora, desde hace un tiempo acá, desde el último ciclo olímpico, los deportes de combate son los que están sacando la cara. Por los contratos internacionales. Por los contratos internacionales. ¿Y por qué? Entonces, ya Linda lo sabe. Y le están poniendo lo que se le puede poner a esos deportes donde está la posibilidad de medallas para juegos múltiples, centroamericanos, panamericanos, Juegos Olímpicos. Eso hay que seguirlo como la trayectoria de un ciclón, de una tormenta tropical. Y por ahí anda el deporte cubano. Rondón, hace falta dinero para sustentarlo, porque el Estado cubano no puede seguir todavía sustentando, si es la palabra, con dinero el deporte en nuestro país.
No, sin duda el deporte es algo caro. Yo pude, cuando pasé la licenciatura de Cultura Física, yo pude hacer un trabajo sobre ello. Pero te quiero comentar algo que decías y quisiera que los amigos también que están escuchando vean así. ¿Por qué el deporte individual sí los contratados tienen resultados? Porque es individual. Ahora, el mismo fútbol. ¿Por qué a veces los clubes que más jugadores tienen de un país son a la vez lo que los países casi siempre ganan los mundiales? Porque juegan entre ellos. Es difícil que un equipo colectivo que no se ve el año entero venga y haga un resultado de nivel. En la pelota esto tiende a ser menos que el fútbol, porque la pelota es deporte colectivo, pero no al mismo nivel de lo que puede ser un fútbol que lleva táctica, técnica, bueno, otros aspectos decisivos. Pero sí algo que yo estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho aquí, y es con la economía. El deporte es caro en todos los países del mundo y eso creo que hay que darse cuenta. El dinero junto a la ciencia y la técnica. Es fácil. Esas tres cosas tienen que ir de la mano. Si una de las dos falla, la cadena se rompe. Oiga, pero Rondón no solo es narrador comentarista deportivo, también es humorista y ahora es hasta músico. ¿Cómo es eso del son de Mayarí que anda por ahí sonando? No, yo soy músico. Yo lo que intento a ver si escribo algunos temas y entonces los guardo por ahí. No los escribo incluso. Sí, pero yo lo que digo es que tienes aptitudes que demuestran valía para esas facetas en tu vida. Parece que la magia te ayuda en eso, ¿no? Sí. Jamás. No, mira, eso de... ¿Hay un tema por ahí de Rondón? Sí, hay un tema por ahí, no sé si lo vas a poner aquí algo, ¿no? Sí, lo podemos poner, claro. Que se llama Son, el son Original a Mayarí. Ya, exacto. Estaba yo haciendo la serie provincial pasada junto a Luis Lamoquial a través de Radio Mayarí, emisora que quiero muchísimo, como quiero a Papo Duarte, el narrador de ahí, a Lamoquial y a todos los oyentes de Radio Mayarí. Y entonces me surgió la idea de hacer un tema, es un son, a Mayarí, que es la cuna del son, del Festival del Son de todos los años. Pero es la cuna de Fran Fernández, de excelentes músicos, soneros, de treseros. Y me inspiré en eso y hice el son a Mayarí. Ahí se menciona en el estribillo algunas figuras. ¿Ustedes saben quién es María Belete? Y se menciona en el son. ¿Tú no sabes eso, Robert? No. María Belete dice los mayariceros, que es la oyente número 1 de Radio Mayarí. Y yo lo menciono en el estribillo. Y entonces hay otro personaje ahí, amigo mío. En la serie provincial yo hice la letra de ese son. El nieto de Ramona, ustedes saben quién es el nieto de Ramona, ¿no? No, Roberto, ¿sabes? Roberto Carlos. Sí. Entonces se suspendían los juegos de pelota por lluvia. Él, Noyla Aguilera y el chofer Jorge Gómez, el equipo de trabajo de Cien Deportivo, regresaban a Holguín y yo me quedaba en Mayarí. Y ahí con Papo Duarte y con el otro y el otro, me fui para distintos barrios que se mencionan también ahí en el son. Y conversábamos de todo y ahí se solidificó la letra de Son Original a Mayarí, además porque la original Pachi Naranjo y la original de Manzanillo son hijos ilustres de Mayarí. Bueno, Oliván, creo que llegamos al noveno inning o nos vamos a arreglar Chile. Ya llegamos al noveno y ya estamos recogiendo guantes. Hay temas todavía para arreglar Chile. No, pero que contigo un poco de verdad es agradable y da para mucho más. Así es, así que fue un placer haber compartido. El placer es mío, haber estado aquí con este colectivo, con los cámaras, con ustedes que son mis amigos y con los que están siguiendo el podcast. Cristian está ahí. Y Oscar salió en el de Leonel. No, por eso lo toqué, que no se pongan bravos. No, vamos a hacer el cierre con los muchachos que nos han acompañado aquí. Un placer inmenso haber estado aquí este tiempo. No alcanzó el tiempo para hablar de tantos temas. Se llenaron las bases, compadre. Llegó el noveno inning, pero bueno. Sí, pero eso es bueno. Yo lo sé. Hay jugadores que deciden el noveno inning, como Pierre, que los de Santiago, que tuvieron muchos años sentados. Estaba Linares y Pierre la ponchaba. El jorrón de Pacheco en base llena frente a Pedro Luis Lazo. Los jonrones de Lourdes Gurriel en Parma. Y después Pacheco da un jonrón con base llena, un juego de estrellas. Ya el retirado da un jonrón con base llena y decide el juego. Es decir, que mi tocayo llegó en el tiempo preciso. Llegó en el tiempo preciso, sí, claro. La decisión del juego de Winnipeg, ¿quién la hizo? Después que había estado tres partidos sentados. Pierre. ¿Qué clase? Yo estaba allí, jorrón entre Ray Center. Hay una calle, hay un área boscosa allí, había en ese tiempo un área boscosa y el lago. Y la pelota fue por ahí que todavía la están buscando.
Y ya estamos en el cierre. Sí. Oh, se llenó el inning. Dice Rondón, noveno inning y salió todo el mundo de las bancas. Pensé que iban a aplicar regla china. Se llenaron las bases. No, se llenaron las bases y está todo el mundo afuera. Por acá, Ernesto, agradecido. Ernesto, quien es administrador del Rincón de la Romería. Bueno, sabe pelota, le gusta el deporte y creo que Rondón, invitado de hoy más que de lujo, del podcast La Remontada. Oscar, que lo veo serio, pero él es más alegre. Oscar, quien es la parte de cuando cámara. sea grande le va a gustar la ensalada fría. Está buena. Estaba No. bateando. No, sin duda hay que recomendar la ensalada fría del lugar. Cristian estaba en la cámara, pero Sí. yo sé que tú oyes la voz de Cristian riéndose cada vez que Rondón decía una de sus anécdotas. Iván, Sí. ya. Bueno, caballero, este fue el capítulo 8 del podcast La Remontada, filmado desde el Rincón de Romería, un excelente lugar. Van a tener los datos en banner publicitario y descripción, con un protagonista, un decano de la narración deportiva en Cuba, nuestro maestro en este sentido, el señor Ernesto Rondón Jorge. Como usted diría, es usted muy amable. Muchas gracias. Qué bárbaro. Qué bárbaro. Muchas gracias, Rondón. Gracias a ustedes también.